Hola, ¿cómo están? En esta ocasión queremos seguir con esta parte de Aurelien Guerón sobre Nonlinear SVM Classification, es decir, clasificación no lineal con máquinas de soporte vectorial. Entonces, aquí nos pone como all true linear SVM classifiers are efficient and works surprisingly well in many cases. Many data sets are not even close to being linearly separable. One approach to handle nonlinear dataset is to add more features such as polynomial feature, as you did in chapter 4. In some cases, this can result in a linearly separable datasets. Consider the left plot in figure 525. It represents a simple dataset with just one feature x1. This dataset is non-linearly separable, as you can see. But if you add a second feature, x2 equals square x1, the result to the dataset is perfectly linearly separable. Es decir que, bueno, pues a pesar de que la clasificación, los modelos de clasificación lineal de máquinas de soporte vectorial son muy eficientes y trabajan sorprendentemente bien en muchos casos, pues en algunos datasets algunos datasets encontraremos de que no son linealmente separables. Una forma de manipularlos, esos datasets no lineales, es adicionar más atributos, tales como atributos polinomiales, como se hizo en el capítulo 4 de Aurelien Guerón. En algunos casos esto puede resultar en un dataset que sea linealmente separable. Consideremos la figura izquierda de la figura 5-5. Ella representa un simple dataset con solo un atributo. Este dataset no es linealmente separable, como usted puede ver, pero si usted le adiciona un segundo atributo, que sea el cuadrado, un segundo atributo x2, que sea el cuadrado del primer atributo, resultará en un dataset 2D, dos dimensional, que es separable, linealmente separable de una manera perfecta. Ahora aquí veamos entonces en Guerón cómo hacer ese gráfico. Entonces ese gráfico es este, miren el de la figura, miren que este dataset que tiene un solo atributo, el atributo x1, tiene una clase azul y una clase verde, y no podemos separar con un separador lineal a los verdes de los azules, no existe. Si por ejemplo trazamos un lineal aquí para separar a estos verdes a estos azules de los verdes, resulta que nos quedarán mal clasificados estos otros dos azules. Entonces en realidad no puedes encontrar no hay separación lineal en este dataset de un solo atributo, pero que si elevamos al cuadrado, miren que ya nos queda un dataset bidimensional en el que los azules quedan arriba y los verdes quedan abajo, y así podemos encontrar este clasificador rojito de punteado, un clasificador lineal, es decir, que sí quedó separable el dataset cuando le agregamos un atributo polinomial, en este caso el cuadrado del primer atributo. ¿Eso cómo lo hacemos? Bueno, pues importas NumPy como NP y Matplotlib como PLT, y creas un atributo x1d con line space entre menos 4 y 4 con 9 puntos. Le pedimos 9 puntos entre menos 4 y 4 y lo reformamos con reshapes a un arreglo menos 1,1, es decir, de una sola columna. Entonces, si quieres ver esto,
qué fue lo que él creó. Entonces aquí le puedes decir, bueno, muéstrame a X1D que creó, y nos muestra es un vector columna. Entonces este reshape genera un vector columna, y linspace lo genera es fila. Entonces linspace nos genera un vector fila de 9 componentes entre -4 y 4, y reshape lo vuelve un vector columna. Bueno, después de crearlo, creas un vector 2-dimensional como con np.c-x1d, x1d al cuadrado. Entonces así creas una concatenación, el vector adicional le concatenas el cuadrado de él, y ahora podemos verlo. Miren que aquí lo voy a partir, le decimos muéstrame ahora sí al x2d, y nos va a mostrar entonces a la componente. El primer vector columna es el vector, el dataset de x1, el atributo x1, y la segunda columna es el cuadrado de ese atributo. Miren que el cuadrado de -4 es 16 y el cuadrado de -3 es 9. Entonces así vemos de que hemos agregado un segundo atributo con np.c-, que es para concatenar vectores, columna en este caso. Entonces eso es concatenar vectores columna, concatenar vectores columna. Bueno, y aquí ya creo las etiquetas. Entonces, ¿y cómo las crea? Pues 2 primeros ceros, resto unos y 2 últimos ceros, para que quede efectivamente un dataset que no sea linealmente separable. Entonces así mezclando 2 ceros al principio y 2 ceros al final, nos va a quedar un dataset que no sea linealmente separable, porque bueno, tomó números negativos, de números negativos a positivos. Entonces cuando graficas ese dataset unidimensional, cuando empiezas en negativos, pues los datos van a moverse de izquierda a derecha, y las etiquetas las estás poniendo las 2 primeras en 0 y las 2 últimas en 1. Entonces esta es como la estrategia de generar artificialmente un dataset que no sea linealmente separable. Una estrategia muy bonita de Guéron para crearlo. Miren aquí entonces el vector de etiquetas, y luego crean la figura de 10×3 con plt.figure, y con subplot 1, 2, 1 genera un arreglo matricial de 1×2, y con el tercer parámetro es para indicar que el P es el primer gráfico y el segundo, y aquí ya vamos a graficar el segundo. Entonces con este graficamos el primero y con este graficamos el segundo. Entonces el primer gráfico va a ser, entonces le pone cuadrícula, AX line, Y igual 0, color K. Entonces es para poner el eje horizontal de color negro. Entonces con el método AXHalign le puedes, y con el parámetro color poner con la cadena K le pones color negro, y esa línea horizontal la generas a una altura de Y igual 0. Entonces eso me genera ese gráfico, me genera el eje horizontal negro. Entonces eje horizontal negro, y luego grafica la clase x1 2 puntos de 0 con y de 0, la clase negativa con b square, o sea azul y cuadraditos azules. Entonces la clase positiva en cuadraditos azules. Entonces grafica la clase positiva en cuadraditos azules, en cuadrados azules. Por eso VS, cuadrados azules. Ese es para la clase negativa. Esa es la clase negativa porque es la clase del 0. Entonces aquí, esta es la clase del 0, por eso y igual 0. Entonces, y aquí entonces x1 de 2 puntos de 0 y x1 de 2 puntos
para la primera columna del arreglo matricial. Entonces aquí cogió de x1d, de ese vector columna, la primera columna, pero la que tiene que ver con la etiqueta 0 para la clase negativa. X.np.ceros de 4. Bueno, pues es que gráfico, eso es como para que grafique estos puntos contra estos ceros. Entonces, para que grafique puntos de segundas coordenadas nulas, puntos sobre el eje horizontal. Y aquí con la misma estrategia, pero ya tenemos son 5 puntos, pero los que tienen etiqueta 1. Entonces grafica la clase positiva, grafica la clase positiva. Y miren esta estrategia tan bonita de que es que como es un arreglo unidimensional, pues esos son los datos unidimensionales, y como al graficar en el plano con Matplotlib se grafica es para pares ordenados, entonces las ordenadas que van a ser ceros las creamos con np.zeros, con la función np.zeros. gca.getYaxis.sets-ticks es como para el estilo de las unidades, ese casi nunca lo he utilizado yo. Y el xlabel va a ser el x1, va a denotar con x1 a el primer atributo, y el rectángulo de visualización lo va a dejar desde menos 4,5 a 4,5 y de menos 0.2 a 0.2. Entonces así ya quedó el rectángulo de visualización, y en la otra de manera análoga genera plt.axhline y0 color K y plt.axvline x de 0 ya es para graficar un eje horizontal y un eje vertical. Entonces aquí para graficar el eje horizontal, y aquí para graficar el eje vertical. Por eso, y el eje vertical, la recta vertical, el eje Y es con la ecuación x igual 0. Entonces graficar el eje vertical. Bueno, entonces acá, después de hacer eso, después de graficar los ejes, ahora sí se va al arreglo 2D, y en la primera columna la clase negativa para graficar, y luego todos con la primera columna, bueno, la primera columna contra la segunda columna. Entonces aquí cogió los de la primera columna contra los de la segunda de etiqueta 0, o sea, la clase negativa del dataset 2 dimensional, clase negativa del dataset 2 dimensional. Y aquí ya la clase positiva del dataset 2 dimensional. En las labels, esta parte para el estilo, setsticks 0, 4, 8, 12, 16. Eso hace que el eje vertical sea marcado con 0, 4, 8, 12, 16, con esos números. Al ponerle ese setsticks, miren que nos quedaría 0, 4, 8, 12 y 16. Entonces que eso es lo que nos permite controlar cuando lo decimos así, con plt.gca.getYaxis.setsticks y esta lista de Python para decirle cómo vas a metrizar el eje Y. Aquí está graficando en rojo al clasificador. Entonces aquí este es grafica el clasificador, que puso rojito, y aquí ya está poniendo, aquí está definiendo el rectángulo de visualización. Entonces define el rectángulo de visualización, y esta estrategia que nos enseña Guerón para trazar los ejes coordenados con la función axhline y axvline como de eje horizontal y eje vertical, me parece muy buena para seguirla utilizando.
que se evalúa en la ecuación de la recta que quieras trazar, en este caso y igual 0 y x igual 0, y igual 0 la recta horizontal y x igual 0 la recta vertical, y luego con el parámetro color le dices el color de los ejes. Y aquí ya con su plot adjust right 1 y aquí para guardar el gráfico. Bueno, entonces ya con eso tenemos la lectura al programa y vemos de que corre y nos da los gráficos muy bien y nos muestra efectivamente un dataset con un solo atributo que no es linealmente separable y que al agregarle atributos polinomiales, en este caso el cuadrado del primer atributo, obtenemos un dataset bidimensional que sí es linealmente separable y nos muestra la separación lineal que se obtuvo, que es esta roja. Muchas gracias, ya haremos la práctica mañana de codificación para esto mismo reproducirlo, saber escribir esta codificación, recordando cómo fue que hizo Guerón este arreglo matricial de gráficos. Muchas gracias.